En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, te exaltamos, Señor. Y lo hemos hecho, Señor mío, en nuestras alabanzas, Padre. Lo hemos hecho con nuestra puntualidad, Señor. Lo hemos hecho, Señor, de una manera que, Señor Santo, queremos cada día esmerarnos más para hacerlo. Ayúdanos, así como inspiraste con el poder de tu Espíritu a David, que venía trayendo el arca, cantando y alabando con los levitas, Señor. Así queremos esa inspiración mayor cada día. Y hoy te ruego, te pido, Padre Santo, que tú, Señor mío, seas el autor y el consumador de esta fe, de esta palabra, Señor. Que tú uses mi vida de manera hermosa para que tus hijos, Señor, puedan recibir la porción celestial que es el maná, el pan, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por lo que vas a hacer hoy, por lo que ya estás haciendo, por lo que ya hiciste, viéndolo con ojos, ya como dijiste en la cruz, consumado es. Esta prédica ya fue, Señor. Nada más la estamos viviendo, la estamos oyendo. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El propósito de Dios es de que seamos un pueblo victorioso. Amén. El tema de hoy se llama la fe y el honor en la guerra. Amén, hermanos. ¿Cómo se llama el tema? La fe y el honor en la guerra. ¿Por qué, hermanos? Porque los cristianos, desde el día que nos transportó nuestro Señor a la luz admirable, por una oración que hicimos un día, Él nos transportó de las tinieblas a la luz, para que ya nuestras obras sean manifiestas a todos. Amén. Entonces, yo quiero comenzar con una historia que nos sucedió a nosotros para que usted entienda de qué se trata el resto de la prédica. Llegó un día en que estábamos alabando al Señor cuando sonó el teléfono y mi esposa no lo quería contestar, pero empezó a vibrar. Ella agarró, subió, cuando en ese entonces estábamos comenzando la iglesia, y la realidad, cuando Dios va a hacer algo, algo sucede, hermanos. Amén. Y eso tenemos que tener el corazón y los ojos abiertos. Cuando Dios nos va a llevar a otro nivel, tanto a una vida personal, como a un matrimonio, como a un ministerio, crea usted que le tienen que venir pruebas para en realidad ver si nos lo merecemos o si vamos a aguantar. Y predicando la palabra, sonó el teléfono, vibró y mi esposa subió. Ya después de 3 cosas que tentó, como que sintió y entendió que tenía que contestar el teléfono. Y le habían dicho que mi hijo había chocado en Progreso, que era una esquina donde no había un alto, pero que habían volado el alto. Se había quitado ese disco. Finalmente, que él estaba en la clínica del SEMA y que no le podían operar hasta que yo firmara, porque había tenido fisura craneoencefálica y que urgía que yo me presentara. En ese momento, cuando mi esposa me dijo, perdóname que te interrumpa, como era un domingo que estábamos en la predicación, yo tuve que decirle adelante, dímelo. Y me lo dijo. En ese momento, cuando ella me dijo que lo que estaba sucediendo, sentí un impacto. Créame, una noticia de esas es un impacto, no lo podemos evadir. Yo le pedí al Señor fuerzas, terminé su obra y entonces llevé rápidamente al pueblo a adorar a Dios, porque yo sé que cuando yo adoro a Dios, cuando yo tengo la fe en Cristo, en medio de una tormenta, en medio de una guerra, en vez de retroceder, lo adoro más. Y aún así, después de adorar a Dios y de orar, nos fuimos, agarré el vehículo, nos empezamos a ir a Progreso. Y todo el camino estaba yo adorando a Dios, clamándole al Señor y pidiéndole. O sea,
Si yo he adorado a Dios, yo lo adoro cuando estoy bien. Y entonces yo recuerdo la vida de David, cuando en realidad cosas le estaban sucediendo y él seguía adorando a Dios. Toda la cara, hasta mi esposa me dijo, mira tu pie, ya llegó a 160 el vehículo. Yo ni cuenta me daba. Estoy como recomendando todo a Dios, adorando en la excitación del Espíritu, creyendo de que Dios iba a obrar. Pues yo tenía el pie a 160 ya en la camioneta. A la medida de que pude comprender muchas cosas, cuando yo llegué a la clínica, y entonces cuando paso con el doctor, le digo, doctor, ¿cómo está mi hijo? Su hijo está bien. Yo no sé, dicen los doctores que lo checaron y que tenía una fisura, que no podíamos intervenirle, pero estoy viendo que no tiene nada, solo es una rayita. Santo Dios. Usted sabe qué poderoso es tener fe y darle honor a Dios en medio de una guerra. Por eso yo he titulado a este tema fe y honor en la guerra. Porque tú, aunque tú no quieras, aunque tú no seas un soldado, no seas un militar, estás en una guerra y tú eres llamado a la milicia de Dios espiritualmente. Eres llamado a ser soldado de Dios. Y un soldado de Dios no puede separarse de su comandante en jefe, y mucho menos puede decir, yo lo voy a hacer solo, porque lo van a triturar en la guerra solo. Usted iría a una guerra. Estados Unidos no creo que haya mandado a Rambo nada más a Pakistán o a Irak. ¿En dónde está cuando chocaron las dos torres gemelas? ¿En dónde estaba Arnold Schwarzenegger? Raro su nombre, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Van Damme, ¿dónde estaba Sylvester Stallone? ¿Dónde estaban esos héroes? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba el Hombre Araña, Batman? ¿Dónde estaba Hulk, el Capitán América? No, hermanos, no mandan a uno, mandan, hermanos, a un buen pelotón con un adiestramiento, con un armamento. Amén. Sabe lo que hace. Gloria al Señor. Mucho aire, gloria a Dios. Vamos a buscar Salmos 18, que la palabra nos hable. Salmos 18. Cuando lo tengas, solo dices amén. Allí en ese versículo diga conmigo, cuando venga la tormenta, la guerra, la aflicción, los problemas, es el momento de, en vez de desertar, el momento de retroceder, no es el momento de renegar, es el momento de activar la fe, es el momento de darle honra a Dios. Amén. Eso quiere, ¿sabe qué tremendo es cuando un hombre, cuando una mujer hace eso? Yo quiero decir, mueves el poder de Dios. Amén. Y eso es precisamente lo que quiere Dios, porque Él ha mirado, Él ha visto cómo sus soldados claudican y caen en batalla. Y eso no puede seguir sucediendo. Porque en cada prueba mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de activar la palabra establecida en el corazón. Amén. En Romanos 18, cuando uno hace esto, entonces David había reconocido, y es por eso que tienes encabezado acción de gracias por la victoria. Amén. Y yo le he dicho a este pueblo, ¿quieres una victoria? Cuando tengas un problema, declara la victoria sobre ese problema. Amén. Dale gracias a Dios, porque ese problema no es nada. Es más grande tu Dios que ese problema. Amén. Entonces dice la Biblia en el versículo 1 que David le dice al Señor en medio de las situaciones, le dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca
mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aquí, hermanos, se está expresando las emociones desgarradoras de una guerra. David estaba en una guerra y David estaba en combate. Y la realidad, cuando uno está en combate, cuando uno está en una guerra, hay unas emociones tan desgarradoras que no quisiera yo que nadie la viva. Pero en medio de una guerra, yo quiero decirle que surgen tantas cosas que la mente se afecta, ¿cierto o no? Vea a los excombatientes de Vietnam, cosas que no hicieron. A muchos que han estado en guerras quedan como traumados, ni duermen, despiertan en pesadillas por las cosas que hicieron y vieron. No pueden dormir porque fueron afectados en la guerra, afectados en la mente, en las emociones, en el cuerpo, en el sistema nervioso. Están muy cerca, amén, del colapso, de quedar, de perder la noción de tantas cosas que le empiezan a suceder a estos hombres que están en guerra. Pero eso es similar a la batalla espiritual, hermanos. Es similar, es igual. En una batalla, crea, en una guerra física como en una guerra espiritual, crea que allá están los ángeles como los demonios. Usted imagínese en una guerra, cualquiera que sea, estamos viendo en lo físico que están cayendo muchas personas, pero en la medida que muere uno, ahí están los ángeles, si es de Cristo. ¿Se lo entiende, hermano? Pero ahí están los demonios rápidamente, si es de ellos. Ahí está desatada una batalla que nosotros tal vez no vemos, pero que en realidad existe no solo una batalla, una guerra física, sino que también existe una batalla espiritual. Existe una caída espiritual. Así que yo creo que en una guerra hay sangre, en una guerra hay dolor, en una guerra hay tantas cosas que en realidad el ser humano no debería de vivir. Y en el Salmos 18, versículo 3, dice la bendita palabra: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Imagínense, en medio de una guerra, él está invocando, está confiando en el Señor y dice que él es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol, del infierno, me rodearon, me estaban arrastrando, me tendieron lazo de muerte a la medida que ya no puedo, sino que me encuentro en una situación desesperada. Así se encontraba David. Me rodearon ligaduras del infierno, de muerte, del Seol. Me estaban arrastrando, decía David. Creo que hay almas que están rodeadas, que solo piensan que jamás pueden salir de ahí. Literalmente, emocionalmente, estas personas sienten que son arrastradas hacia la oscuridad, la que nosotros en realidad hemos oído, pero que en realidad existe. Yo digo, ¿para qué experimentar esto? Si puedo alabar a Dios en medio de una situación. Porque no se puede claudicar, hermanos, en una guerra, nada más únicamente si no estás preparado espiritualmente. Eso es muy notorio. Y en el versículo 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová. Santo Dios, diga conmigo, eso es lo que le tiene que suceder a todos. Yo y tú no podemos ser los mismos nunca más.
toda nuestra vida será Dios. Amén. Ya no podemos escapar. Ya conocemos la verdad. Imposible de volver a las tinieblas, a la oscuridad, habiendo conocido la luz. Amén. Imposible retroceder. Entonces, hermanos y hermanas, estoy entendiendo en esta mañana que en su angustia también David alabó a Dios. Amén. Y no era el momento de alabar a Dios, porque alabar a Dios, diga conmigo, cualquiera lo puede hacer si quiere. Pero no cualquiera alaba a Dios en una guerra, en un momento difícil. Es más, yo le digo a mi esposa, cada vez vemos corazones, no sabemos qué inmaduramente está tomando la prueba de Dios. Porque yo se los digo, a veces decimos que el hermano se fue porque está pecando, que no soporta la disciplina porque está pecando. No, hermano, no soportó la prueba de Dios. Y nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie. Por eso lo dice el Señor. No le hagamos pecado a las pruebas de Dios. El pecado está muy marcado. Ya lo conocemos, que es lo que nos separa de Dios. No pensemos que con el pecado recibiremos bendición. Dios no puede tomar al injusto por justo. Por eso, crea que Dios lo único que quiere que tú entiendas que tú perteneces a una milicia y no te puedes escapar. No podemos claudicar en la guerra. Imagínate que retrocedan por la espalda, los lastiman. Entonces, ese momento quiere decir que en medio de la guerra, que yo abra mi boca, aunque tu boca no quiera confesar, alabar y hablar a Dios, tienes que esforzar tu boca. Amén. Tienes que hacer que tu boca alabe a Dios. Tus palabras tienen que hacerlo. Palabras de fe. Amén. Y hay veces que en realidad tenemos que llevarlo a la práctica. Es todo. Si solo tienes entrenamiento militar y no puedes combatir, tienes que entrenarte en las cosas espirituales. Amén. Tiene que haber primero tiene que haber un adiestramiento, pero cree que tiene que llegar un día en que lo tienes que practicar. Amén. En lo que tienes que practicar, lo tienes que llegar a la práctica. Amén. Y en esa práctica, lo primero quiero recomendarte el Salmo 91. Amén. En unas circunstancias, pastores, que yo no sé cuándo, nadie lo sabemos. Yo les digo a la gente cuando les predican la primera vez de Cristo, les dicen que no van a tener problemas. Eso es mentira. Nada más que los problemas no van a ser iguales a los del mundo. Porque tendrás a un gran varón de guerra defendiéndote con un ejército celestial grande, poderoso y hermoso. Amén. Tan impresionante que ahorita vas a ver quién es tu Dios cuando te apoya en medio de la guerra. Y tú vas a distinguir si Él tiene poder o no lo tiene. Amén. Yo creo que sí lo tiene. Lo único que tenemos que hacer en medio de la guerra es meditar en la palabra de Dios. Meditar de día y de noche, en medio de las circunstancias. Ya ni siquiera queremos agarrar la palabra, y es cuando más tenemos que meditar. El Señor se lo dijo a Josué: medita en mi palabra de día y de noche, en las situaciones que te encuentres. Y de esa manera, la verdad que Él lo hizo. Y cuando Él lo hizo, dice la Biblia que prosperó y nadie le podía hacer frente a Josué. Nadie, no existía. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Así que yo y tú tenemos que ejercitar y practicar con la boca en medio de esas situaciones. Amén. Él quiere mostrarles lo que pasó cuando en realidad David lo hizo. Amén. En medio de la guerra David lo hizo. En mi angustia clamé y alabé a Jehová. Amén.
No era fácil, hermanos, pero Él lo hizo. Por lo tanto, mire el versículo 7. Dice la bendita palabra del Señor: la tierra, cuando Él lo hizo, miren lo que ocasionó. Miren lo que ocasionó. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz. Ese es Dios, di conmigo, ese es Dios. Da gracias que tienes la palabra, porque si lo verías físicamente, dice la Biblia que cuando Juan lo medio miró, cayó como muerto. Amén. Juan creyó que iba a ver a aquel Jesús que un día no puso resistencia y se fue a la cruz. ¿Sí lo entienden? Creyó que iba a ver a Jesús y acostarse otra vez en su pecho. Dice la Biblia que cuando lo miró, miró el rostro de sol y miró sus ojos de fuego, y cuando abrió su boca salieron rayos. Cayó como muerto, siendo él el apóstol más amado, el apóstol del amor. No soportó el ver esto. Dice la Biblia aquí que humo subió ¿de dónde? Y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Imagínate imagínate nada más, que le queda chico Hollywood y la película de Titanes del Pacífico y muchas. Chiquitito le quedan a este verdadero dioses, porque esos son dioses de la mitología que no son dioses. Pero nuestro Jehová, dice la Biblia que cuando abre su boca, fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Él se ocultó en las tropas. David sabía que Dios estaba haciéndolo todo. Amén. David sabía que en el campo de batalla estaba con Jehová. Amén. Parecen, verán, alucinaciones, como imaginarse esa situación. No. Son cosas que verdaderamente sucedieron. Amén. En una batalla, la muerte está cerca y se dan muchas vidas, existen muchas bajas, muchas muertes en las guerras, pero en realidad, hermanos, las guerras ganadas en el espíritu se tienen que hacer manifiestas también en lo natural. Amén. Si tu batalla habla, si tu boca, habla de maldición, en tu espíritu se está infiltrando entonces la injusticia. Y cuando se infiltra la injusticia, por más que grites fuerte, no funcionará. Ayer yo llevé al pueblo a lo que Dios me dijo por los tiempos que estamos viviendo. Hoy en Estados Unidos ya llegó, están sellando a los niños con el chip, están poniendo en la frente y en la mano. O sea, todo lo que dice la palabra se está cumpliendo. En Europa ya ahí comenzó la situación. Entonces, la Biblia habla de que Dios vendrá y nos llevará. Nos habla de un rapto. Amén. No es de la segunda venida de Jesús, en donde se llevará a su pueblo. Y crea que estamos en esa séptima, en esa 15ª dispensación, en donde estamos entre la resurrección y el sello. Entre la resurrección y el sello. Pero antes de que suceda el sello, está el arrebatamiento, donde nosotros no seremos sellados, donde verdaderamente Dios se está moviendo de una manera extraordinaria en el mundo. El Señor está viniendo con rapidez, hermanos.
porque Él no va a dejar que ceguen a su pueblo, a sus elegidos. Él no lo va a dejar. Por lo tanto, ni los ángeles, ni potestades, ni nadie se sabe cuándo será todos estos acontecimientos. Pero de que serán, serán. Y Dios nos llevó ayer a orar por el arrepentimiento. Y para que nos, dice la Biblia, arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos de refrigerio. Quiere decir que hay que convertirse de verdad. ¿Y quién es el convertido de verdad? El que en realidad lleva su arrepentimiento diario al Señor. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la realidad, hermanos, no podemos estar creyendo que haciendo injusticia seremos llevados. Amén. Seremos arrebatados. Gente y doctrinas que corren por allá que dicen que la salvación no se pierde. Tú nada más vuelve a pecar y verás si no se pierde. Te darás cuenta que aún las bendiciones se detienen. Muchas cosas no te satisfacerán. La Biblia dice: te vistes y no te calientas, comes y no te sacias. Qué triste es eso, hermanos. Qué triste sería una vida así para comenzar, determinando tormento que en el infierno eso será. Yo creo que tenemos que arrepentirnos para que vengan tiempos de avivamiento, para que estés seguro de que tú eres una persona salva, para que tengas el alma refrigerada, para que tengan tiempos de refrigerio y tengas confianza de que tú serás llevado. Amén. Y si Dios te habla hoy, tú tienes ganada la vida eterna. Amén. Por eso, hermanos, Dios nos habló y oramos por este arrepentimiento ayer. Yo creo que Dios lo que está pidiendo hoy, que nosotros, muchos se han salvado y muchos seguirán salvándose por una sola cosa. ¿Por qué creen? Porque hay una mamá que está orando. Amén. Porque hay alguien que está orando por ellos. Porque hay alguien que está orando por ti. Porque hay una esposa que está orando por su esposo. Un esposo que está orando por su esposa. Amén. Gente que el enemigo, hoy sobre todo los jóvenes así, están siendo engañados y empiezan a ingresar a pandillas, y lo único que pueden entender es de que ellos creen que así, ingresando a una pandilla, serán hombres. Y eso es una mentira, ¿verdad? Cualquiera puede hacer eso. Pero la realidad, hermanos, en una guerra el miedo puede hacerte un asesino o un cobarde. Pero la justicia de Dios, te quiero decir una cosa, te hará campeón. Dile al que está a tu lado: la justicia de Dios te hará campeón. Ahora adjudícatelo a ti: la justicia de Dios me hará campeón. Un hombre, una mujer victoriosa, que cuando haya terminado la guerra regresaré a casa tranquilo y dormiré en paz. Amén. Porque sabe que desde que amanece, para venir a la iglesia hay una tremenda guerra. Para venir el viernes, para venir al discipulado, para venir a la oración, hay una tremenda guerra. Es una guerra campal, espiritual, donde tú tienes que salir victorioso. Y cuando tú llegas a casa, ya a descansar, vencí hoy. Pero si tú no llegaste, es triste. No quiere decir que con eso ya estás condenado, pero diario enfrentamos guerras, hermano. Diario enfrentamos guerras. Y a veces ni siquiera es el diablo, es nuestra carne. Es la pereza, es la flojera. Allí en el reclusorio hablé acerca de la hormiga. Cómo Dios nos pone a la hormiga y le dice: perezoso, mira la hormiga. A veces es la pereza espiritual nada más. La carne que no quiere. Pero el galardón está en el esfuerzo, hermanos. El galardón está en el esfuerzo, en el extra. Allí está el galardón. La guerra se gana en el extra. Amén. Que
en ese lapso de esforzarme un poco más, es donde yo gano la batalla. Y no la gano yo, la gana Dios conmigo. Amén. Y David lo sabía, hermanos, que las guerras no las ganaba él, las ganaba Dios con él. O sea, en la batalla estaba David y estaba Dios. En nuestra batalla estamos tú y está Dios. Amén. No estás solo. La Biblia nos dice. Amén. Tú con Dios, ¿quién contra ti? Nadie, ni el diablo. Someterse a Dios y ¿qué? Huirá. Y nos afirmaremos y prevaleceremos en medio de una guerra. Yo quiero decirte que cuando el Señor aspiró en la cruz, dijo consumado es, quiere decir las guerras ya están ganadas, toma tu posición. Ya estuvo, hermano, nada más que tomes la posición. Vamos a mirar ahora lo que pasa aquí en el versículo 13. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Miren, cuando dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas. Diga conmigo, aquí empiezan los juegos pirotécnicos. Y los destruyó. Santo Dios. Versículo 15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo de tu aliento, de tu nariz envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró, porque ¿qué? Se agradó de mí. Alabar a Dios en el día malo, alabar a Dios en el día de la situación de desesperación. Quiero decirte hoy, es cuando Dios se deleita más, lo mueves poderosamente. Amén. Por eso yo se los digo, hermanos, no tienes la necesidad de dar alaridos ni hacer cosas que en realidad, en vez de impactar al Señor, Dios quiere algo, una verdadera adoración cuando se presente la ocasión, para que tú muevas el poder de Dios y Dios mueva la tierra, haga cosas que ni te imaginas en lo espiritual, para que tú seas levantado. Amén. Si hay algo que lo deleita a Dios, es una persona que le adora en medio de una situación difícil. Y dice, este es mi hija amada, este es mi hijo amado. Porque mira, los ángeles, dense en cuenta, ayúdenlo, dale refrigerio, estén con él, apóyenlo, dice el Señor. Y Él envía la ayuda del cielo. Amén. Tremendo mover del poder de Dios. En la guerra, mis hermanos, una guerra no es causa para pecar. Cuando vienen los problemas, ya me voy de la iglesia, ya me voy de esto, ya me voy de lo otro, ya no me importa pecar, ya no me importa hacer eso, no me importa hacer lo otro, no me importa robar, no me importa mentir, ya que no es excusa para pecar. Amén. Versículo 20. Jehová
me ha premiado conforme a mi justicia. Amén. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. No claudiqué. Lo que hice es deleitarlo en mi fe a Él. Y por eso me mantuve limpio. Amén. Gloria al Señor. Escucha lo que te dice el Señor. Eres un soldado del ejército de Dios. Amén. Díselo a tu hermano otra vez hasta que se convenza que es un soldado. Y tú no iniciaste la guerra, perdón. La guerra se inició allá en la eternidad. La guerra se inició mucho antes de que tú vinieras al mundo, hace más de 700 años, como en el calendario que está allá, de la 700,000 años de la humanidad, allá en el cielo. Allí se inició esa batalla campal, cuando Lucifer quiso ser como el Altísimo. Así que tú no puedes decir que no eres un soldado. Más te vale de una vez por todas decir: ¿cuáles tengo que ponerme de veras? El escudo, la espada, las botas del evangelio, amén, la coraza de justicia, amén. Tengo que ponerme abusado, hermano, porque el diablo no está jugando, es el diablo. Hay quien está jugando a la iglesita. Dile, hermano, te están hablando. Él sí sabe lo que está haciendo. Más te vale no ignorar, porque la ignorancia no salva. Pon atención. Eres un soldado del Señor. Amén. Y Él te llamó a servir en la milicia de Él. Eres un soldado. Seas lo que seas, eres un soldado. Y te quiero decir algo. Tú llevas la espada. Amén. Y la espada que está en tu mano no es en vano. Amén. Y puedes levantarla. Levanta tu espada. Gloria al Señor. Esa es la espada. Y te voy a decir qué es lo que tienes en tu mano. Él lo afirma. Amén. Que quiere decir, en pocas palabras, que tú eres la mano que ejecuta la ira de Dios. Amén. Di conmigo, santo. No lo había entendido así. ¿Dónde lo dice, pastor? Romanos 13, perdón. Gloria al Señor. Romanos 13. ¿Qué tipo de Dios tienes? ¿Crees que es el diosecito que va a tu cartera? ¿Crees que es el diosecito ese que está pegado en tu pared? No. ¿Crees que es el diosecito que está colgado en las personas? Dios es grande, fuerte, sublime. De su nariz sale humo. De su boca sale fuego. Sus ojos son de fuego. Amén. Tiemblan los cimientos de la tierra. Amén. ¿Y cuándo lo vas a ver? Tú no lo vas a ver, la ira de Dios. Amén. Tú no vas a ver la ira de Dios. Por fe te lo digo y te lo declaro. Porque yo ayer lo dije. Yo no me quiero quedar y ver la ira de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 4 dice: porque es servidor de Dios. Di conmigo, yo llevo la espada, yo ejecuto la justicia, la ira de Dios. Somos la mano de Dios. Y dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Quién es servidor de Dios? Di, yo llevo la espada. No en vano la llevo. Y si la llevo, tengo que temer. Vengador para castigar. El que lleva la espada, vengador para castigar al que hace lo malo.
Santo Dios. Yo creo que aquí Dios está afirmando que tú eres la mano que ejecuta la ira de Dios. Amén. Y deberíamos estar venciendo todas las batallas. Amén. Y lo dice la Biblia y está a tu disposición. Di conmigo, la palabra está a mi disposición. Amén. Salmo 18. Versículo 22. Amén. Si hay algo que nunca se debe de apartar, es la espada. Amén, gloria a Dios. Nunca, hermano, ni por un segundo. Si hay algo que tiene que estar a tu disposición todo el tiempo, es esta palabra. Amén. Allí en ese versículo 22 del capítulo 18 dice: pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. No me he apartado de su palabra. La espada está a mi disposición. Amén. Versículo 25. Con él misericordioso te mostrarás. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio, y severo serás para con el perverso. Y tómalo como quieras. Si tú eres un soldado de Dios, estás en guerra y no se te permite claudicar, mucho menos pecar. Amén. Sino pelear, sino ejecutar la ira de Dios con la palabra por tus enemigos. Y no te estoy hablando a los humanos, te estoy hablando de la guerra espiritual. Amén. De la palabra declarada, de la palabra cuando tú tienes el poder de reprender, y los espíritus inmundos inmediatamente se tienen que someter. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano y hermana, así David se motivó y la unción vino sobre él. Pero antes, ¿qué estaba pasando con David? Sinceramente, no podemos recibir una pequeña fe, una ayuda de Dios apenas, y de verdad yo ya la hice todo y regresar a lo mismo. No, dice la Biblia que David ya había tomado ánimo y al ver el apoyo de Dios en su vida. Amén. Eso lo había nuevamente motivado. Pero antes sentía que las sogas del infierno lo estaban arrastrando. Las sogas del Seol se lo estaban llevando y lo estaban atormentando. No sabía él hasta que en su angustia clamó a Dios, y dice la Biblia que Dios le oyó, lo deleitó, porque en vez de que él regresara o claudicara o renegara, en ese momento alabó más al Señor. Y es por eso que vino el respaldo hermoso del Señor. La alabanza lo levantó, hermanos. Amén. Dios se deleitó, y ahora David y Dios tomaron el campo de batalla. Y en el versículo 29 dice la bendita palabra del Señor: contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios saltaré los muros. Sí, mis hermanos, esa unción le dio poder para saltar muros y no caer a David. Amén. Esa unción tiene que penetrar en las líneas enemigas y Dios te dará la victoria. Amén.
ese ángel lo levantó y lo puso en el lugar alto, dice la palabra del Señor. Y un solo hombre venció al enemigo, porque los hombres del ejército que estaban con David, como que no podían, ¿verdad? Pero sí se puede entender que el enemigo, dice la Biblia, que todos se marcharon huyendo. Le voy a decir algo. Y en esa batalla no hubo ni un muerto. ¿Por qué no hubo ningún muerto? ¿Por qué no hubo ningún muerto en esa batalla? ¿Sabe por qué no hubo ningún muerto? Porque cuando vieron todos los acontecimientos de los juegos pirotécnicos, los huecos que empezó a causar el granizo de Dios, los relámpagos que caían, hermano, hermana, yo creo que ellos tuvieron que ir a lavar su ropa, el enemigo. ¿Sí lo entienden? Yo creo que David se acercó, les ayudó a lavar la ropa. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que huyeron de temor al ver ese gran acontecimiento. No hubo un muerto. Y le dice David, ¿cómo lo ves? Están lavando su ropa. ¿Por qué están lavando su ropa? Hablan los entendidos. Porque se mojaron. Y la otra cosa. Y ahí estaban. ¿Cómo lo viste, siervo? Que no hubo ningún muerto. ¿Cómo lo viste? ¿Lo hice bien? ¿Lo hicimos bien? Le dice a David. Yo creo que ahí están escondidos en una cueva, en un hueco. Y ni siquiera pueden dormir. Todas las cosas se rigen espiritualmente, hermano. Tú no puedes claudicar en el ejército de Dios. Imagínate que tú estás del lado del enemigo. Te quedas paralizado. Te quedas de una manera tan tremenda. Pues quiero decirte que así somete Dios a tus enemigos. Amén. Los deja paralizados. Tú no puedes estar del otro lado de las filas. Amén. Tú no puedes decir, ya no contigo, con él sí, o en medio. No. Tú no puedes estar girándote. Y te lo voy a decir, porque tú en vez que estés en victoria, vas a estar en temor cada día peor. ¿Sí lo entiendes? Tú estás para levantar las manos en alto. Amén. Y para decir, a pesar de los problemas, a pesar de las deudas, a pesar de lo que estoy viviendo, sigo alabando a mi Rey. Amén. A pesar de lo que está sucediendo en mi vida, dice tu palabra que por el amor tuyo echa fuera todo temor, y por lo contrario, tengo mis armas como buen soldado que milita en las filas de Jehová. Amén. Y si hay alguien que tiene que retroceder, es el enemigo. Porque nadie puede hacer frente al varón de guerra. Nadie te puede hacer frente, porque Dios te dice, y pondré tu frente como piedra de pedernal, que nadie te podrá hacer frente. Amén. ¿Quién es tu Dios? Diga, el Todopoderoso. Y no es una película como la de Hollywood. Él sí es el Todopoderoso. Amén. Hay un hombre que siempre la ha hecho de Superman. El último acabó en una silla de ruedas. ¿Sabe quién es el único superhombre? Dios. Y hay de los que hagan algo en contra, imitando al que verdaderamente es poderoso, porque conocerá los relámpagos y las centellas y las saetas de Dios. Hay del que vaya. Gloria a Dios. Si le vas a aplaudir, apláudele fuerte. Tuvieron que lavar sus ropas porque no eran unos rayos comunes. Diga conmigo, rayos de guerra. Y es por eso que se motivó. Y en ese versículo 29 dice la Biblia que David, motivado, saltó los muros. Amén. Diga conmigo, yo voy a saltar los muros, porque Jehová está conmigo. Estoy motivada en esta mañana para saltar los muros. Amén. Santo Dios, cuando salgas de esa puerta comienza. Amén. Y esa es la vida cristiana. No puedo decir que no estamos en batalla, en guerra.
Mientras más lo ignores, peor va a ir. Lo único que quiere Dios es que tú estés de su lado. Amén. Porque cuando tú estás del lado de Dios, verás cómo huye el enemigo. Amén. Y yo creo que es tiempo hoy de entender muy bien las cosas del Señor. Versículo 30 dice: en cuanto a Dios, perfecto en su camino. Santo. Amén. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Amén. Diga conmigo: solo Jehová es Dios. No hay otro. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca, hermanos? Dígame. Eso es lo que nos mantendrá firmes en las alturas. Eso es lo que nos hará saltar los muros. Eso es, hermano, y no caeremos nunca. Nos mantendrá en la cima espiritual. Amén. Él es Dios, mi hermano. Amén. No hay otro Dios. Si Dios hizo un gran agujero en la tierra, que descendió mucho granizo. Amén. Pero no para que te escondas, es para los enemigos. Amén. No tengas miedo de salir a la calle. Jehová está contigo. Todo lo que te ha sucedido era porque estabas apartado de Dios. Pero hoy cree que las cosas serán diferentes. Versículo 34 dice la bendita palabra del Señor: quien adiestra mis manos para la batalla. Santo Rey. Para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Su benignidad. ¿Se imaginan ahí al Señor, hermanos, diciendo, verdad? Yo tengo pensamientos de bien para contigo, David. Pero como David no está, benignidad de Dios, yo tengo pensamientos de bien para ti. Amén. Para ti. Amén. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque es lo que tiene el Señor: benignidad, pensamiento. Yo creí que me iba a hacer mal porque me he apartado. No. O porque yo he hecho esto, porque yo he hecho lo contrario. No, mi hermano. No, mi hermana. Dios no echa fuera a nadie. Se amaneció por la misericordia de Dios un día más de oportunidad. Amén. Qué rico es esto, hermanos. Versículo 38. Diga conmigo: Dios Espíritu. Dios Espíritu de poder. Versículo 38 dice la palabra: los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceniste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Versículo 43. Me has librado de las contiendas. ¿De dónde, hermano? Cuando eres un soldado del Señor, tienes la unción. Amén. Y caminas por las calles con esa protección. Amén. Por eso no temas de salir a la calle. La gente sabrá que eres un soldado de Dios y que tú eres bueno. Amén. No eres un soldado que va a matarlos a ellos. Eres un soldado bueno que les va a llevar vida, les está llevando ayuda. Amén. No te vayas a imaginar que eres un matón, un quitador de vida. No, eres un soldado al revés. Amén. Soy un soldado, como que nos empezamos a imaginar, ¿verdad? Para disparar. Esa es la mente. No, la gente dirá: este es un buen soldado de Dios, porque en realidad su hablar lo puedo notar. Lo único que ha declarado para mi vida es todo lo bueno, y lo que me ha dicho es verdad. Qué hermoso es eso, ¿verdad, hermanos? Entonces, un soldado, diga conmigo, para ayudar, para bendecir,
Para eso Dios me levanta. Amén. ¿Por qué fue todo esos relámpagos, hermanos? ¿Por qué fue todo ese fuego? ¿Por qué fue todos esos truenos? Diga conmigo, todo eso es por alabar a Dios en el día de la angustia, en el día malo, en el día difícil. Quiero decirte que en realidad no fue los rayos y todo eso. Diga conmigo, fue la gentileza de Dios. Por eso Él lo hizo. Y quiero decirte que lo hizo para que aprendiéramos la lección. Lo hizo con David para que aprendiéramos la lección. Y el mismo David lo tuvo que aprender y tuvo que hacerlo en todas las guerras y combates. Amén. Diga conmigo, yo así lo haré. En todas las guerras, en todos los combates que yo enfrente, les alabaré a Dios. Porque ya entendí. Y solamente yo digo, no se trata de que tú veas. Amén. La Biblia no trata ni te dice que tú veas. Tu tarea es que solo obedezcas. Amén. Porque hay gente que se pasa la vida esperando ver. Quieren ver el milagro de Dios. Yo se los dije. Un niño que le salió una alergia en la piel y su papá orando con él y el niño pues no mejoraba. Toda la madrugada se levantó como 5 veces a ver si la oración ya había surgido efecto. Hasta que Dios le dijo, yo no oro así, porque el que tú vayas a ver mi milagro, que tú esperes mi milagro, que tú quieras ver, a eso se le llama temor. Cuando lo entendió, él agarró y se acostó a dormir. Dios estuvo tratando con él durante todo el día y él tuvo que pedirle perdón a Dios por haber dudado de su poder. Y le dijo, perdóname porque en realidad estoy atemorizado de que mi hijo no sane. Está dudando de la fe, no está confiando en Dios. Entonces entró la noche, oró por su hijo, entregó a su hijo al Señor y se acostó a dormir. Y su esposa le dijo, ¿sabes qué? Ve a ver al niño cómo está su piel. Y él no se levantó. Y no se levantó, le dijo 3 veces y él no se levantó. Y su esposa llegó y le dijo, eres un papá irresponsable. Él entonces saltó de la cama, agarró su Biblia, se fue a la salita y no entró al cuarto del niño y empezó a decirle, Satanás asqueroso, yo soy un padre responsable. En el nombre de Jesús te sometes al varón de Dios, le dijo. Porque yo soy un hombre de Dios responsable. ¿Quién no más que un hombre de Dios responsable pone a su hijo en las manos de Dios? Amén. Muchos que quieren ver, dile al que está a tu lado, ¿dónde te lo ha dicho el Señor? Juan el Bautista decía, gente dura y contumaz, generación rebelde que demanda señales. Entonces, ¿dónde está la fe? Dios obra, Dios tiene poder. Amén. Y tú ya lo has visto hoy en cualquier cosa que se presente en tu vida. Entonces le dijo a ese hombre, temor, Satanás, todavía no te vayas, vente y humíllate ante el varón de Dios, porque yo soy un hombre responsable. Amén. Que pone a su hijo en las manos de su Señor. No hay nada más maravilloso que eso, hermano. Entonces yo quiero entender, hermanos, que David pudo conocer esto. David pudo conocer la gentileza de Dios. David pudo entender que solo era obedecer. Amén. Solo era obedecer. Y no fue porque temía, sino porque tenía la espada en su mano. Amén. Una espada filosa. Pues no era porque era un buen rey, sino era porque Jehová estaba con él. O Sansón era por la quijada. ¿Por qué mataba a tantos filisteos Sansón? ¿Por la quijada? ¿O porque Dios estaba con él?
todos los grandes hombres de Dios, hermanos, es porque Dios está con él. Amén. Diga conmigo, Dios está conmigo. Él es gentil conmigo. Entonces todo eso, relámpagos, es la gentileza de Dios. Amén. Ponte de pie. Yo quiero que en esta mañana entiendas que fe es a pesar de lo que ves. Amén. Voy a invitar a la alabanza. En el versículo, en Romanos 4:16. Agarra tu Biblia. Romanos 4, versículo 16. Quiero decirte que tú eres esta descendencia. Amén. En el versículo 16 dice: por tanto, es por fe, para que seas por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda tu descendencia. Amén. No solamente para los que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Qué exquisito es eso. Di conmigo, qué exquisito que yo soy y tú eres de esa descendencia, de la promesa firme de la descendencia. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Por qué? ¿Cómo estaba su cuerpo? Pasita, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Yo quiero que tú entiendas que Sara no era estéril porque tenía 100 años. Dice la Biblia, y por la esterilidad. La palabra "y por" quiere decir que ella, desde que nació, Sara era estéril. No porque tenía 100 años. Y ella concibió hijo porque creyó. Abraham fue padre de las naciones porque creyó. Amén. Yo no sé cómo hayas tomado esta palabra, porque el que cree, yo no quiero asustarte, al contrario, que bendigo tu vida y levanto tu vida, pero no te puedo engañar. Dios no me mandó a eso. Dios me dijo hoy que la mejor alabanza que me vas a dar para que yo pelee contigo es cuando vengan los problemas, para que te hagas merecedor de esta promesa. Es porque creas como Abraham, y así sea la descendencia de los que creen en mí. Porque es clara la descendencia de Abraham. Di conmigo, es clara la descendencia de Abraham. Descendencia que transgresión por medio de Jesús. Amén. Y la promesa de que había de venir, el que había de restaurar a Israel, se llama Jesucristo. Y hay muchas cosas que tienen que restaurarlas. Primeramente la fe. Amén. Y las cosas no se van a restaurar si no reconocemos que la hemos regado, si no nos arrepentimos y le pedimos perdón. Pues ¿qué tipo de Dios tenemos? ¿A qué tipo de Dios le sale humo en la nariz? ¿A qué tipo de Dios dice la Biblia que sus pies están en el estrado de la tierra y el universo está en el estrado de su cabeza? ¿Qué tipo de Dios tienes que cuando abre su boca hay relámpagos? Recuerda que aún el diablo fue creado por este creador. Así que tú con Dios, ¿quién contra Dios? No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Métete, establécete, mantente firme, dice tu Dios. Y dice su palabra que todo lo que tuvo Abraham, todo lo que recibió Sara, no fue por 100 años, porque creyeron y se mantuvieron en la fe, a pesar de los problemas que pudieron haber vivido. Amén, hermanos. Entonces Dios nos dice, hermanos, no porque eres anciana, tú no cuentas. No porque eres ancianito, hermano, tú no cuentas para Dios. Amén. Todos contamos si creemos lo que Dios nos ha prometido. Amén. Y en el versículo 18 lo dice, Él creyó. Amén. Y en el versículo 20 dice, tampoco dudó.
por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que lo que fue contada, sino que también con respecto a quién. ¿A quién? Y a quienes se ha de ser contada esto es a los que creemos que él levantó de los muertos a Jesús, Señor ajeno nuestro, amén, nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia, amén. Y si le vas a aplaudir a él nada más, y recuerda, fe y honor en medio de la guerra, alabanza, honra y gloria en medio de los problemas. Si hay que deleitar al Señor, hay que deleitarlo en las situaciones difíciles. Dios se deleita en todo momento, pero di conmigo más cuando estoy viviendo la situación difícil y yo le alabo y yo me sigo congregando y yo leo la Biblia y yo voy y me humillo a mi Dios y digo: Jehová Dios, Jehová quitó, amén. Y no te lo va a hacer como Job, porque sabe que tú no lo puedes soportar. No se va a repetir lo que le dejó hacer a Satanás con Job, no se va a repetir en tu vida, al menos de que tú creas todo al revés y declares cosas que Satanás está esperando que declares. Pero como eres bien instruido, pero como vienes a la iglesia, eres bien capacitado, eres entrenado para ganar. Porque con tu boca está la vida y tu boca está la muerte. Y no sé qué va a salir de tu boca en el momento de la aflicción o del problema, pero si sale la alabanza, vas a estar en alto. Amén. Cierra tus ojos y díselo al Señor. Díselo al Señor. Tú no viniste para que te llenemos de cuento en esta mañana. Tú viniste aquí para que te diga al Señor: yo soy contigo. Tú estás en el ejército, tú eres un soldado. Yo sé que tú esperas mucho, pero yo también espero de ti, porque tú eres un linaje real, un sacerdocio. Tú eres un linaje escogido entre muchos. Podrán haber muchos pueblos, muchos hombres, pero yo te escogí a ti. La humanidad tiene muchos dioses, tantos dioses, pero tú tienes uno, Jehová. Y lo tenemos por el Hijo de Dios. Oh, con santa y amada tía roja. Poderoso es el Señor. Te conviene estar en las filas del Rey. Te conviene estar del lado del Rey. No te conviene estar
está contigo. Gracias, Señor mío. Te bendigo, te alabo, bendícelo así, cerrado tus ojos, dile: Señor, reconozco el señorío, el poder, la majestad divina. Reconozco tu benignidad, tu gentileza, lo bueno que has sido conmigo, y lo serás aún con el resto de los que no están aquí. Muchas gracias, te bendigo y te alabo.